Bueno, si quieren abrimos preguntas o vamos aclarando un poco el contexto también de este episodio tan importante de la historia argentina, ¿no? Clave en la historia del peronismo también. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, hacemos una, no sé, como quieran. Sí, estamos todos. A nosotros nos emocionó mucho hacerlo y ver el material en crudo y la verdad que sí, muy fuerte, ¿no? Lo que pasó ese día y lo que le pasó a ella, ¿no? Con todo esto, seguramente. Pero bueno, el problema no inhabilita la pregunta, la emoción. Ahí vamos. Hay mucha gente, de hecho yo tengo mi madre que era delegada en la fábrica, y creo que se hablaba con eso. Y se rumoraba en esa época, en realidad lo que dijeron recién, que Perón no quería que ella fuera la vicepresidenta, y se lo había dicho antes de ser Uh-huh. incluso. Ella renuncia porque Perón se lo pide. Sí. Yo quería saber tu opinión al respecto, si es solamente un rumor o si eso es verdad o tipo así. No tenemos testigos de esa conversación, pero evidentemente Evita llega con un estado de ánimo muy particular, que se nota en el tono de su discurso. Evita sabe cuando llega al palco que no va a ser candidata, y eso es una situación que le pone un dramatismo particular al hecho. Y a la vez es muy impresionante un hecho inédito de un diálogo de un pueblo con sus máximos líderes, que no se da mucho en la historia del mundo, ¿no? Es una cosa muy inédita, muy increíble. Y Evita tiene un enorme pesar, o sea, no quiere comunicar, quiere mediatizar la comunicación y por eso finalmente no se anima a decirlo concretamente, ¿no? Por eso lo dice finalmente por radio, una semana después. Las razones por las que Perón no quiere que Evita sea candidata son múltiples, ¿no? Una, como bien decía Korn, el tema de la segmentación de un electorado que él quería más amplio, no solamente un electorado, es decir, un frente social y político que Perón soñaba más amplio, que finalmente no se va a concretar, ¿no? Esa burguesía nacional que Perón soñaba incorporada al movimiento no va, con Evita o sin Evita, no va a participar de alguna manera. La otra es una fortísima presión de la Iglesia, que odiaba a Evita con todo su... Estamos hablando de la jerarquía, no de curas piolas como Benítez o tantos otros que estaban ahí. La odiaba con total fundamento según su criterio, ¿no? Es decir, le había arruinado uno de los negocios más grandes que tenía la Iglesia, que era la beneficencia, le había quitado su presencia en los hospitales a partir de la Escuela de Enfermeras María Duarte de Perón, le había cuestionado el lugar simbólico, con la presencia al lado del crucifijo en las aulas, cuarteles y comisarías de Evita y Perón al lado de Cristo, cosa que no es menor, evidentemente, y un planteo muy concreto y puntual, que no tiene que ver con los semióticos simbólicos, sino con algo muy puntual, que es la reunión que tiene Perón con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, donde le dicen que ellos de ninguna manera van a aceptar la candidatura de Evita, porque no se imaginan siquiera a Evita presidiendo una ceremonia militar, por ejemplo, y además le dicen que ya Perón ha tenido atentados sobre su persona, que no es improbable que lo maten, y que el país quedaría en manos de esa mujer, ¿no? Así que esas son las presiones que recibe Perón y que de alguna manera determinan la no candidatura de Evita, que no tiene nada que ver con la salud, porque como sabemos la elección recae en Hortensio Quijano, quien muere antes de que Evita muera. Él muere en abril y Evita muere a fin de julio, o sea que Evita asiste, ya muy enferma, al velorio de Quijano, ¿no? El que va a ser candidato a vicepresidente, o sea que la salud no parece ser el motivo más determinante en este caso, ¿no? Allá había una, ¿no? Arriba, sí. Yo venía en esa línea en el tema de las Fuerzas Armadas y el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en ese momento para aclarar un poco más. Uh-huh. Y quizás si Perón en el balcón, a Eva Perón, cuando Eva estuvo a punto medianamente de aceptar por todo lo que pasaba, Perón le dijo algo así como decirles que no sin decírselo. Sí, lo que Perón le dice, se terminó, le dice. La frase de Perón, según cuenta Espejo, se terminó.
que puede ser interpretada, se terminó el acto, se terminó la ilusión, se terminó, o sea, vamos, no, eso es lo que concretamente le dice. Las Fuerzas Armadas, digamos que tienen una unidad táctica en ese momento en torno a Perón, pero recordemos que el 17 de octubre de 1945, General Ábalos y particularmente el contraalmirante Bernengo Lima habían propuesto bombardear la Plaza de Mayo. El 17 de octubre del 45 estaba preparada el bombardeo de la plaza el día de la mayor concentración popular y el día del nacimiento del peronismo. O sea, que había dentro de las Fuerzas Armadas sectores que entendían tácticamente que el peronismo les convenía o que era un movimiento que podía frenar al comunismo, que tenía estas virtudes según su lectura, pero esa aceptación era puramente estratégica o táctica, ¿no? No quiere decir que todas las Fuerzas Armadas se habían convertido al peronismo, cosa que se va a ver claramente a partir de la crisis de junio del 55 y evidentemente después en el golpe. De manera tal que esos sectores seguían viendo a lo más radicalizado del peronismo, en este caso Evita, como una persona muy peligrosa y además entendiendo que Evita era una persona extraordinariamente poderosa, no solamente peligrosa potencialmente, sino que era la persona que manejaba todo el aparato sindical del peronismo. Ella era la que realmente tenía la conexión con los gremios, la persona que manejaba el movimiento peronista femenino y todo el aparato que significaba la Fundación Eva Perón, ¿no? Así que evidentemente era una enemiga peligrosa. Por eso que esa oposición tenía razón de ser y en realidad era la portavoz del poder económico en la Argentina, ¿no? Que no quería saber nada con que Evita fuera candidata. Y no es una cuestión de personalizar, sino lo que representaba Evita, ¿no? Lo que estaba representando Evita, fundamentalmente. ¿Mm? Sí. En ese momento se usó el tema de la salud como excusa y en el caso que fuera así, paralelismo con el tercer Perón y su salud, que se presentó, ¿no? Sí. Sí, se usó, en ese caso se usó. Inclusive se ha usado en lecturas posteriores y hasta literaturas posteriores sobre el episodio, donde se disculpa a Perón de alguna manera. La famosa película de Sanso con guión de Feynman, ¿no? Tenés cáncer, carajo, tenés cáncer. Bueno, digo carajo porque lo dice. Pero bueno, tenés cáncer, carajo, ¿no? Como diciendo, bueno, la culpa la tiene la enfermedad, ¿no? Cosa que no es en absoluto así, no fue lo determinante, pero sí se usó, por supuesto, la salud como excusa. El vínculo, no sé cuál sería el vínculo con el... Sí, la enfermedad de Perón, muy por el contrario, en el 73 se esquivaba, se hacía de cuenta que Perón no se iba a morir, ¿no? Cuando todos, más o menos, había una información de que Perón venía a morir a la Argentina, ¿no? Había sido muy claro el doctor Flores Tascón, su médico personal, cuando le dice en Madrid, cuando se está viniendo para acá en junio del 73, en Madrid dura 10 años, en Buenos Aires dura 2, y más o menos fue lo que duró. Porque su problema era un problema cardíaco y está comprobado la cantidad de infartos y preinfartos que tuvo Perón en las fechas claves de las crisis que tuvo a partir del 20 de junio en adelante. De hecho, el 20 de junio mismo tiene un preinfarto, el día de Seiza. Tiene otro problema muy importante el 1 de mayo del 74, otro problema el 12 de junio. Así que había un vínculo muy grande entre lo emocional, no estoy descubriendo nada, simplemente una teoría muy vieja, ¿no? De lo psicosomático, pero muy documentada a partir del cuaderno que lleva el doctor Cosio, donde vincula directamente los episodios cardíacos de Perón con situaciones emocionales. El día del ataque al cuartel de Azul por parte del ERP, tiene un episodio cardíaco Perón también. El día de la muerte de Rucci, el asesinato de Rucci. Así que bueno, la idea de disimular o que Perón venía acá, que iba a durar hasta el año 79, ¿no? Como hubiera correspondido en su gobierno, era algo que bastante engañoso, por cierto, ¿no? Hay una pregunta que yo siempre me... ¿Dónde estamos? Acá. Sí. Una pregunta que me hice siempre, ¿por qué Perón, que era un hombre tan inteligente y que había tenido una mujer como Eva a su lado, que no puede ser vicepresidenta de las Naciones, que ya explicamos, ¿por qué elige a una mujer como María Estela Martínez y ocupar el cargo nada menos de vicepresidenta?
Sí. de la sombra de Evita, y luego creo, no sé si es cierto también, son todos rumores, que él se arrepiente y lo busca a Balbín como una Sí. posibilidad, pero no tiene tiempo y muere antes y nos deja mal. Sí, en realidad, bueno, es un tema que nunca sabremos, hay muchas versiones al respecto. Sí es cierto que la primera intención de Perón, cuando Cámpora es obligado a renunciar después de los hechos de Seiza, básicamente por la presión de la CGT y la ortodoxia partidaria, el 13 de julio del 73, lo primero que hace Perón es pensar en Balbín y llamar a Balbín, para que sea su segundo. Eso es rechazado, Balbín concurre, hablan, pero es rechazado tanto por el peronismo como por el radicalismo, por el aparato peronista, porque sabían que Perón se moría y iba a quedar el gobierno en manos de un radical, y por los radicales por lo que les iba a quedar de gobierno sin el consenso necesario para manejar el país muerto Perón. Así que eso es una idea que nace muerta. Ahí empiezan los conciliábulos y Perón decide, según ha contado en varias entrevistas, porque esta pregunta que te haces vos nos la hicimos todos los argentinos, y contemporáneamente se la hacía el mundo político, el mundo periodístico. Él decía que Isabel era la única persona que por ser su esposa no iba a ser objetada por la izquierda o la derecha peronista. Entonces era como una fórmula de acuerdo, aunque todo el mundo sabía que Isabel era López Rega. Por lo tanto, esa supuesta imparcialidad no existía. Y hay versiones aún mucho más conspirativas, pero interesantes, incomprobables, por supuesto, como la de Jorge Antonio, que dice que Perón lo hizo en venganza por el poco apoyo que tuvo en el 55 cuando fue derrocado, como diciendo, les dejo a Isabelita, jódanse, ¿no? Pero esto ya forma parte de una visión muy particular, de alguien muy particular como Jorge Antonio, que lo contaba fantásticamente, me lo contó personalmente esto, y lo contaba muy bien y muy graciosamente. Pero la verdad que esos son los argumentos que da Perón. Para mí no hay inocencia, Perón estaba ya decidido en su guerra frontal contra la izquierda peronista y sabía que esta mujer y su adláter iban después de muerto, iban a terminar la labor, ¿no? Iniciada durante su gobierno, ¿no? Absolutamente. Sin declarar ninguna inocencia del otro lado, ¿no? No creo en la inocencia de Montoneros, ni que fueron jóvenes sorprendidos en su candidez, pero evidentemente creo que sí que había una decisión de exterminio que ya estaba presente en Perón y que sabía que quienes le iban a concluir sin ningún problema eran su mujer, que no es inocente en absoluto, porque hay un machismo también en esto, ¿no? En que esa pobre mujer, o ¿qué querés? Una mujer, o ese tipo de calificaciones, que esta mujer, siempre aparece la mujer, ¿no? Como si hubiera una carga doblemente negativa por ser mujer. Y la verdad que Isabelita, si hubiera sido hombre, hubiera sido igual de turra, digamos, ¿no? Y yo creo que para nada una mujer inepta, no pasa por la ineptitud que la tenía, sino que es absolutamente responsable de la tragedia argentina. Es la mujer que autoriza el operativo Independencia, si no queremos decir mujer, es el ser, no sé, como usted quiera, que autoriza el operativo Independencia, la mujer que, o la política que le da rienda suelta a la AAA. De ninguna manera es inocente Isabelita, ¿no? No es una víctima de las circunstancias. Ella está de acuerdo con toda esa política. Ella hace lo que López Rega le dice, pero lo hace, y lo hace posible. Yo creo que es increíble cómo ha zafado hasta ahora Isabel, ¿no? De todo Exactamente. Sí. Sí. ¿Realmente murió el 26 de julio Eva Perón o se preparó al pueblo para anunciarlo? No, muere el 26 de julio. Hay muchos testimonios, hay discusiones sobre la hora, digamos. Probablemente muere en otro hora, minutos de diferencia, pero a Paul le pareció que las 20 y 25 era una hora recordable, una hora que podía ser recordable. Y sí, hay algunas versiones que murió un poco antes, pero una hora antes, no, nada que quisiera mucho la diferencia, digamos, ¿no? ¿Y fue la muerte de Eva la que inició el derrocamiento de Perón? Bueno, yo creo que fue un factor muy importante de debilitamiento del peronismo, pero hay que ser históricamente muy certeros en esto. En realidad, la crisis peronista arranca por cuestiones económicas, ¿no?
político-económica. Evidentemente la muerte de Evita, que era motor central del peronismo y una parte fundamental de lo que era el peronismo, es una herida muy profunda. Ahora eso coincide con una crisis económica, política que se desata justamente más o menos en la época de la muerte de Evita, a partir de dos sequías muy profundas, de que el peronismo no había podido dar el salto a la industria pesada en el segundo plan quinquenal, cosa que se estaba intentando, y todavía dependía muy fuertemente de las exportaciones agropecuarias, y el organismo de financiamiento, que era el IAPI, dependía de sus ingresos del comercio exterior, muy afectado por estas dos pésimas cosechas que tuvimos seguidas. De manera tal que ahí hay un hueco importante, crece la inflación, una crisis económica perdurable, que hace que comiencen los conflictos sociales inesperados dentro del peronismo. Como bien decía Korn, que me parece una observación interesantísima, aparecen nuevas demandas antes no existentes, porque era imposible demandar. ¿Para qué vamos a demandar? Si podemos demandar, pero no nada se cumplía, ¿no? Bueno, y esto comienza con la huelga ferroviaria, luego siguen otras huelgas, bancaria y demás, y además realmente hay un abandono de ciertas prácticas cotidianas en torno a la asistencia social, la justicia social, que Perón no cumple como cumplía Evita. Esto es absolutamente así, ¿no? Así que yo creo que hay que ver el conjunto de causas que van a llevar a que se produzca una grieta y obviamente esa oposición que no podía ganar elecciones, que no podía hacer nada frente al peronismo masivo, encuentra en esa grieta la forma de meter la cuña que va a ser el conflicto con la Iglesia, ¿no? Un elemento central, muy bien elegido, porque era en ese momento fundamental como aglutinante de las Fuerzas Armadas, y una crisis con la Iglesia podía provocar una crisis general del movimiento, ¿no? Y por eso se elige a la Iglesia como factor detonante. Y ahí es donde viene la crisis final, ¿no? Que comienza más o menos en el 54 y tiene su punto culminante el 16 de junio con el bombardeo, donde los aviones tienen el Cristo vence, ¿no? Que es el origen de Viva Perón, digamos, de la famoso eslogan, porque durante la resistencia los peronistas empezaron a dibujarle la pancita a la cruz y quedó BP. Pero en realidad ese Cristo vence es el que estaba en las alas de los aviones que mataron a 350 personas en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Felipe, siendo tan incipiente el voto femenino en el país y pensando en un ambiente machista político argentino, ¿qué opinión tenés acerca de que una mujer era la que iba a ocupar el cargo de vicepresidente? Fundamental la pregunta, porque eso es un tema importantísimo. O sea, ¿cómo una mujer va a ocupar la vicepresidencia? Fíjense ustedes que, por ejemplo, que el Partido Radical, cuando se produce la ley electoral, la sanción de la ley electoral, no presenta candidatas a la selección del 51, prácticamente. Todas las diputadas que ingresan son peronistas, pero no porque ganó el peronismo, sino porque no había candidatas de los otros partidos. Es decir, que el machismo continuaba. Es decir, curiosamente, este partido que aparecía como autoritario y machista llenó la Cámara de Diputados de mujeres, de intendentas, senadoras inclusive, y el principal partido opositor simplemente estimuló el voto, no la participación política real de la mujer a través de cargos electivos. De manera tal que el machismo estaba muy presente, muy fuerte. Y bueno, y particularmente el machismo femenino también, ¿no? Esta idea de que como una mujer, pues también hay que decir que el machismo ha crecido mucho en la historia gracias a una mujer también, ¿no? Que compra el discurso machista y lo lleva a la práctica. Así que sí, no era menor el dato, que era una mujer la que iba a ser candidata a vicepresidente. En un mundo, además, donde no había mujeres políticas, no existía la mujer política en 1947-48. Empezaba Golda Meir, pero había estado Eleanor Roosevelt, ¿no? Como una mujer más o menos destacada, pero como primera dama, más bien vinculada a lo benéfico, ¿no es cierto? Y el resto eran reinas, qué sé yo, cuyo único mérito era haber nacido en una casa real. Pero no había mujeres políticas con poder, y no estoy hablando de las grandes militantes socialistas, anarquistas, comunistas, Rosa Luxemburgo, lo que ustedes quieran, digo, mujeres con poder, ejerciendo el poder. No había.
Entonces esto era un elemento fundamental. Por eso, por ejemplo, la enorme cobertura de la gira de Evita a Europa, la etapa del Time, del Paris Match, de los principales diarios del mundo, ¿no? Una mujer que no es reina, que no es una luminaria del espectáculo, sino que es una mujer que hace política y que está recorriendo el mundo representando a su país, la gira del arco iris, ¿no? O sea que está muy bien la pregunta porque hay que ponernos en ese contexto, ¿no? Recién ahora, digamos, en América Latina se votan mujeres con toda naturalidad, ¿no? Esto seguía siendo hasta hace 10 años, creo yo, más o menos, un tema, ¿cómo vamos a votar una mujer, ¿no? Todavía. Ahora es increíble que actualmente haya mujeres que son senadoras, como la señora de Dualde. Sí. Dos señoras, de alguna forma. Sí, sí, es una señora, está casada con su marido. La señora dijo que una mujer no tiene la misma idoneidad que un hombre Sí. para ocupar cargos ahora. Bueno, por eso te digo, ¿no? Eso habla del machismo femenino, sí. Y ejercer Absolutamente. un cargo político de senador. Sí, yo creo que por eso Imagínate en el 47. es importante admitir que hay muchas machistas con polleras o pantalones, no importa. Me viene al caso. Sí. De hecho, es verdad que la primera elección de Eva, cuando ella proclama que las mujeres vayan a votar, no van las mujeres que ella dice, o esperaba que Sí, la la revolución femenina no pasó. Son elecciones municipales, provinciales, y la gran revolución se da en las nacionales, donde la verdad que casi el 80% de las mujeres vota por Perón, ¿no? Es algo muy impresionante. Cada 4 votaron. Sí, una cosa impresionante. Cada 4 votaron. Muy impresionante y además, bueno, aparecía políticamente la mitad del padrón prácticamente, ¿no? Que estaba oculta y bueno, empezaron así a evidenciarse cosas que parecían naturalizadas, como la ley del voto universal, obligatorio, universal, universo sin nombre sería, ¿no? La de 1912, pero fíjense lo que era el universo para 1912, un universo donde solamente los hombres tenían derecho político, ¿no? Y creo que es interesante ver cómo se avanzó y en este sentido es muy importante reconocer toda la lucha de las previas luchadoras femeninas antes de Evita, ¿no? Las Julietas Lanteri, las Alicias Moró. Digo Alicia Moró porque empezó mucho antes de casarse con Justo, con esta lucha, ¿no? Bueno, tantas mujeres, Carolina Musili, que lucharon para lograr el voto femenino sin éxito. La cantidad enorme de proyectos presentados por Alfredo Palacio, Mario Bravo, para el voto femenino. Inclusive alguno aprobado en diputados, rechazado en senadores. Así que hubo mucha gente que luchó por esto. Incluso, de hecho, esto hace que cuando Evita logra la sanción del voto, las socialistas se enojen, ¿no? Y se enoja Vittorio Campo también, quiero decir. Claro, Vittorio Campo, que hoy diríamos, en este ridículo lenguaje político que tenemos ahora, centro-derecha, ¿no? Una mujer de centro-derecha. Bueno, también se enojó, pero porque, claro, no lo habían logrado ellas. Este era el tema, ¿no? En vez de ponerse contenta porque finalmente las mujeres votaban, bueno, inclusive hay una declaración muy interesante de las mujeres socialistas donde repudian la forma en que se logró el voto femenino. Eso es un problema nacional. Nosotros tenemos una tendencia a hacer eso, porque actualmente ocurre lo mismo. Sí. Se hacen cosas buenas y resulta que como no las hicieron los que las querían hacer, están mal. Sí, el problema es que cuando son gobierno desarman lo que hicieron los otros, ¿no? Las cosas. Eso también. Eso es más peligroso todavía que el debate, ¿no? Bueno, algunas cosas de curiosidad del documental es el material de la Fox, que realmente es un material que nos pareció maravilloso. Es la primera vez que viene un camarógrafo a filmar en color a nuestro país y nos da una imagen en color de lo que era Buenos Aires. Y también el mismo camarógrafo filmó la ciudad infantil. Hay todo un documental en colores de la ciudad infantil que fue una pequeña réplica de la República de los Niños que teníamos en Buenos Aires, una hermosa ciudad dedicada a los niños, donde había por un lado piletas y parques recreativos y por otro una reproducción de una ciudad con su banco, sus instituciones, que los chicos recorrían. Ahí vivían como pupilos permanentes 1.100 chicos y la población diaria era de 3.200. Acá en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, bueno, un lugar increíble.
que fue arrasado por la Libertadora. Los tanques de la Libertadora destrozaron las casitas, le metieron cemento a las piletas para que no se puedan usar, y después terminó siendo propiedad de Alpi, y bueno, pero quedó muy poquito de lo que era eso, prácticamente no quedó nada, fue arrasado completamente por la Libertadora, que quería borrar del mapa la memoria de Evita, ¿no? Recordemos también el Hospital de Niños María Eva Duarte de Perón, que iba a tener 3 cuerpos, iba a ser el hospital más grande de América, no ya de América Latina, sino de América, hospital pediátrico de avanzada, que se ordenó el almirante Rojas la detención de la construcción, porque decía que iba a ser un monumento a la memoria de Eva Perón. Se quemaron las sábanas, las frazadas, se fundió el material quirúrgico, se destrozaron pulmotores, y eso se convirtió en el albergue Warnes. Y después un presidente que se decía peronista, que no voy a nombrar para que no pase nada, lo demolió y hoy es Carrefour, ahí en la calle Warnes y Chorrarín. Ahí estaba el hospital pediátrico María Eva Duarte de Perón. Fíjense, como bien decía Rodolfo Walsh, el odio, ¿no? El odio, ¿a dónde puede llegar el odio, no? Y el resentimiento, porque creo que es interesante que demos vuelta, usando la filosofía oriental, que está buena, dando vuelta a la energía, ¿no? El resentimiento, eso sí que eran resentidos, ¿no? Porque es una palabra que se le aplica siempre a Evita, pero qué nivel de resentimiento, que es destrozar hospitales, destrozar ciudades infantiles, ensañarse con su cadáver, secuestrarlo, querer borrar su nombre, prohibir que la nombre, quemar sus fotos, ¿no? Eso sí que es resentimiento que dura hasta el día de hoy. En las páginas de La Nación lo pueden ver todos los días, ¿no? Digo, eso sí que es ser resentido social. Acá en San Martín vaciaban el policlínico. Claro, Castex. Castex, que se llamó Castex, hoy creo que se llama nuevamente Eva Perón. Sí. Y negociaron todo el equipamiento de alta tecnología para la época entre ellos. Fue vaciado. Sí. Muy interesante, algo ahí, cuando viene el doctor Pack a operarla, que se había tramitado la operación de cáncer de cuello de útero, y le preguntan a Pack si es necesario que Evita viaje a Estados Unidos, y él dijo no, acá tienen más tecnología que en los hospitales de Estados Unidos, ¿no? Disculpe, y hoy no tienen insumos para atender a pacientes. Sí, Es un desastre. sí, cómo no. Es una verdadera pena, ¿no? Que pase. Sí. La pregunta es, ¿por qué el joven tan grande ese odio? ¿Cuáles son las razones, las causas que mueve Eva? Sí, es muy importante la pregunta, porque parece obvia, pero no lo es en absoluto. No lo es. Primero y principal, porque yo creo que el peronismo constituyó, esto no quiere decir que no le podamos hacer muchísimas críticas, en muchos aspectos, de hecho algunas aparecen ahí en torno a la figura de Paul y todo eso. Constituyó la revolución social más grande de la historia argentina. O sea, la única revolución que hubo en Argentina a nivel social fue el peronismo, ¿no? No de café, sino donde realmente se modificó el patrón de distribución de ingresos, donde los trabajadores llegaron a ganar el 49% de la renta nacional y donde el obrero podía mirar a los ojos al patrón, donde podía decirle que cuando terminaba su horario se iba a su casa, donde el peón tenía vacaciones, donde cada uno sabía sus derechos, donde los chicos iban a los campeonatos de Evita, donde básicamente tenían sus derechos sociales y sanitarios. Todo esto era demasiado para una oligarquía a la que nunca nadie había desafiado, a la que nunca nadie le había exigido nada. Y yo creo que ese es el motivo central, ¿no? de esta cuestión, que es claramente una cuestión política, no es una cuestión como suele vendérsela de que le molestaba a los negritos en Mar del Plata, ¿no? Por supuesto que también le molestaban a los negritos en Mar del Plata, pero eso es la fácil lectura berreta de qué significó el peronismo. El peronismo significó, si hubiera sido solo eso, con mudarse a Pinamar, como hicieron, se terminaba la cuestión. Fue mucho más, ¿no? A tal punto que el pueblo peronista siguió siendo peronista, recordando sus años felices, no solo no recibiendo nada en 18 años de lucha, sino recibiendo picana, cárcel, persecución, fusilamientos, y seguían siendo peronistas. Entonces, esta visión tan cara a ciertos comunicadores sociales de la Argentina, de que el peronista era peronista por el choripán y por Mañana San Perón, no cierra con 18 años de ausencia,
de choripanes y de vino y pan dulce y sidra, y por el contrario, picana, muerte, persecución, denostación, el apartheid argentino, ¿no? Que coincidía con el color de piel, porque claramente los morochitos eran peronistas, ¿no? Entonces, la venganza contra la mucama, todo eso que está muy bien en la literatura argentina, muy bien reflejado, Bernardo Cordon, tantos autores que han hablado, ¿no? Sobre esta cuestión de las revanchas de los patrones después de la Libertadora, la frase del contraalmirante Rial, cuando se encuentra con un grupo de trabajadores que van a ver al presidente Lonardi, del sindicato de barrenderos, y les dice que quede claro que la revolución libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, ¿no? O sea, es una síntesis extraordinaria para qué fue la libertadora. Yo creo que, me parece que eso es un tema que molesta mucho en la historia argentina a las izquierdas argentinas, a las derechas argentinas. Entonces, es incorrecto, pero sería interesante que se pueda demostrar históricamente que otro movimiento político hizo semejante revolución en nuestro país. Insisto, porque acá somos todo tiempo blanco y negro, que esto no quita, el doctor Ingaline era el estudiante bravo, la censura a la prensa, la cierre de la vanguardia, todo lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Estamos hablando de por qué, respondiendo a tu pregunta, por qué el peronismo es el hecho maldito del país burgués, ¿no? Para decirlo en términos de John William Cook. Y creo que eso es irrefutable, O sea, el motivo del odio a Evita no tiene nada que ver ni con los pieles, ni con las joyas, ni con todas esas pelotudeces, ¿no? Eso no es el motivo del odio a Evita. Toda esa gente se podía comprar pieles, joyas, eso no era el problema, No era el problema de que Evita andaba muy bien vestida y que todas esas pavadas. Y además Evita sabía cómo vestirse, dónde vestirse y con qué, a dónde ir y cómo se vestía. Y además mucha de esa ropa, como ustedes saben, se la regalaban las casas más importantes de París. Y como denunció el joyero Ricciardi, cuando se hizo la exposición de post caída de Perón, le pidieron joyas para abultar, ¿no? Las joyas que tenía Evita, que eran muchas, por supuesto. Y que sería bueno preguntarle a esa gente que se horrorizaba con las joyas de Evita, ¿a dónde están las joyas de Evita? ¿No? ¿A dónde están? ¿A dónde fueron a parar? Sí. Que por otra parte no es un tema menor, porque en su testamento ella las dona para continuar la obra de la Fundación Eva Perón. Y que la Fundación Eva Perón, cuando cae el gobierno peronista, tenía en ese momento 500 millones de dólares en la cuenta del Banco Nación. ¿A dónde está? Siguiendo la misma línea de razonamiento, digo, hay un hábito hablando de gorilaje, ¿no? De que se recupera en función de que en la actualidad se va avanzando con la reconquista y con la profundización del modelo que va en esa misma línea, ¿no? De dignificación de una clase, en función de la otra clase que se toma no solo el mismo discurso, sino también lo simbólico, ¿no? Porque la joya a lo mejor opera sobre lo simbólico, ¿no? Pero, sí, pero muy importante, presidente mujer, y una dignificación de una clase obrera. Sí, además un problema muy interesante que se dice poco de la clase media, que siempre siente que cuando se hace acción social le sacan a ella para hacer acción social. No siente que la que la roba, la viene robando de 1810 es la clase alta argentina, ¿no? Pero cuando aparece la asignación universal por hijo, siente que le están sacando a ella para darle a los que no quieren trabajar, ¿no? Este discurso es un discurso muy viejo en Argentina. Así que hay un consenso también de los sectores medios que en Argentina son muy importantes, determinantes electoralmente, en la creación de la llamada opinión pública, tema por supuesto altamente discutible si existe la opinión pública o no, o la opinión publicada, o la opinión prefabricada, lo que sea, pero es un detalle que no es menor. Así que yo creo que sí, que hay evidentemente algunos elementos que no son que vuelven a estar, sino que nunca se fueron. O sea, no es que desaparecieron. Se atenuaron porque evidentemente los sectores medios de alguna manera se anestesian cuando les va bien económicamente, ¿no? Y por eso avalaron la dictadura en su momento, avalaron el menemismo en su momento. No todos los sectores medios, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no?
Los sectores medios también salieron los 30.000 desaparecidos, una parte importante. ¿No? Así que no quiere decir que la clase media sea un estigma. De hecho, los que estamos acá seguramente somos toda clase media. Pero quiero decir, no estoy hablando de que sea maldita la clase media, sino estoy hablando de cierto componente muy importante de ese sector, ideológicamente hablando, que tiene estas conductas, ¿no? A eso me refiero. Yo quería Sí. contarte algo al respecto. Yo tengo una parte de mi familia, por ejemplo, que no es clase media, se diría que es clase media baja, Mm. que tampoco es ingresos, vive en San Martín, una zona bastante carenciada, y he escuchado en cumpleaños familiares opiniones de esas personas con respecto al tema de los fondos buitres, por ejemplo, que había que pagar, Sí. cuando fue que incautaron la Fragata Libertad, con un profundo desconocimiento de que era un bien inembargable, me decían, no, pero qué mal, pero cómo, ¿qué le pasó a esa clase? No hablo de la clase media que de la época de Sí. Evita siempre estuvo contra el peronismo, sino a esta de ahora que fue beneficiada por este Bueno, le gobierno pasó que lo está en que... contra, misteriosamente, que le hace la cabeza a los diarios, la televisión, las 24 horas del día. Yo me he dado cuenta que fuera del canal oficial no hay ningún canal de televisión que esté a favor del gobierno. Sí, bueno, yo creo que Nueve, agreguemos un elemento, ya entrando más, complejizando la cosa, el elemento aspiracional, ¿no? Se supone que si yo pienso como los sectores altos, pertenezco, ¿no? Pertenecer tiene sus privilegios. Y hay en la clase media siempre una cuestión de mirada aspiracional, siempre más cerca de los gustos, las elecciones, de valores y demás de la clase alta que los de la clase baja. Salvo un momento muy disruptivo de nuestra historia que fueron los 70, ¿no? Donde sectores importantes de la clase media miraron para abajo, se identificaron, asumieron roles de solidaridad activa que llegaba hasta la muerte, ¿no? Hasta jugarse la vida. En el resto de la historia, en general, la idea, la mirada hacia arriba es aspiracional y por eso votan a Macri, por ejemplo, ¿no? Sectores populares inclusive, ¿no? Como que, bueno, si lo voto a él me voy a ir como a él. No sé si el resto de las propiedades también se transfieren, ¿no? Sería tremendo. Pero por lo menos la idea es esa. Y creo que está muy estudiado. porque me diste un elemento más para seguir peleando. Por supuesto. Todo esto para el asado, para tengamos elementos de discutir en el asado después. Pero, no, bueno, pero yo creo que son cosas que no podemos, que son políticamente incorrectas y que de eso se encarga la historia. La historia en serio se encarga de hablar de lo políticamente incorrecto, ¿no? Si no, estamos haciendo pavadas. Y yo creo que en el análisis del peronismo, que afortunadamente es enormemente complejo y es uno de los movimientos que más se simplifica sobre él y que nuestros académicos llamados serios siguen hablando de él como el fenómeno peronista, ¿sí? El fenómeno peronista a 70 años de su nacimiento. ¿A usted le parece que una cosa puede ser fenoménica a 70 años de su nacimiento? Bueno, se sigue diciendo el fenómeno peronista, ¿no? Claro, por supuesto, bueno, pero además te lo llenan de boludeces académicas, de nombrecitos, cositas. Pero es injustificable que un movimiento de esta característica y perdurabilidad, con todos sus vaivenes, siga siendo calificado como fenómeno a 70 años de su nacimiento, ¿no? Yo creo que sí que tiene elementos peronistas, por supuesto. Me parece que el peronismo no es el peronismo clásico y creo que tiene déficit en cuanto a realmente seguir siendo peronista. Por supuesto, creo que falta mucho profundizar lo que tiene que ver con lo social, sin duda. Y ahí la señora tocó un punto fundamental. Hay déficits tremendos en temas que el peronismo nunca fue deficitario, el primer peronismo, que es el tema salud. Creo que este gobierno tiene grandes déficits en temas como la salud, por ejemplo, sin duda. Y nunca lo dejé de criticar, en mis editoriales lo pueden ver, desde 2005 para acá en la revista Caras y Caretas, donde cada vez que puedo critico la mala gestión de salud de este gobierno, que no se condice con su discurso y con otras prácticas que me parecen muy loables en algunos rubros como educación y demás, pero creo que en temas de salud hay un déficit muy importante. ¿Y a qué se lo atribuye ese déficit, esa falta, digamos, No sé, sinceramente, creo que, no sé si no creo que sea deliberado, pero me parece que hubo una enorme ineficiencia, ¿no? En las personas que se han elegido. Creo que hubo un buen arranque con Ginés, me parece que arrancó más o menos bien, y desde la administración Mansur la cosa ha ido bastante mal, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de personas, coincido con vos. Me parece que falta un control de gestión importante, sin duda.
Sí. Esto siempre, bueno, yo leí su libro hace, creo que más o menos medio año, Tirones de su vida, Sí. historiador. Ujú. Como hizo para desarrollar en tan pocos años una conciencia, es decir, política tan profunda, al margen de que estaba al lado de Sí. la figura, No es al margen, ¿eh? claro, desde ya, Sí. al no haber tenido quizás, viniendo del mundo artístico, ¿no? Con una capacidad histórica evidentemente muy importante, que formalmente como hizo para prepararse, al margen de que tenía evidentemente una capacidad de gestión y le dedicó una cantidad de horas, es decir, en la fundación, a recibir a los sindicatos y a particulares, ¿no? Sí, eso no es improvisado en absoluto. En la historia de Evita hay 3 años de silencio, de aprendizaje, que son del año 43 al 47 y yo diría 48. Ella empieza a militar antes de conocer a Perón en el sindicato de radio, tiene su primera aproximación a la política y sí, realmente se mete en política a partir de enero del 44 cuando lo conoce a Perón, y esos 3 años son de intensa formación al lado de un maestro como Perón, sin duda, ¿no? Que no creo que sea al margen, me parece, no con ánimo de corregirte, digo, no creo que sea un detalle menor. Además, teórico-práctico, porque ella lo acompañaba a todos lados, a las reuniones con los sindicalistas, con los militares, con los gestores políticos del momento, y eso creo que fue muy importante para ella, no hay improvisación, ¿no? Del primer discurso donde a Evita no la dejan hablar, en el Luna Park, donde prácticamente su vocecita nadie le dio pelota, a lo que era un discurso de Evita a partir de 1947, no tiene que ver con aprender oratoria, ¿no? Ni creo que sea una cuestión de histrionismo nada más, y tampoco con ánimo de corregirte, sino aprovecho lo que vos decís para desvirtuar completamente la hipótesis de Lloyd Webber en la ópera Evita, ¿no? Que todo lo que hizo fue una gran actuación y que todo fue mentira porque actuaba muy bien. No se trata de histrionismo, ¿no? Se trata de sentir lo que hacía y comprometerse hasta la muerte con lo que hacía, porque si la tipa hubiera sido una actriz histriónica, iba 2 horas por día a la fundación, 1 vez por semana, y daba lo mismo, ¿eh? No hacía falta un compromiso de vida, muerte como lo tuvo, porque la verdad que se puede ser gorila, pero no tan tarado, ¿no? De suponer que ella hacía eso para exhibirse, ir todos los días, 12 horas, 13 horas, o sea, es un poco mucho, ¿no? No ver la realidad hasta ese punto, ¿no? Como las horas de trabajo que vos Sí. mencionás, a las 2 de la mañana, 3 Sí. de la mañana, 4 de la mañana muchas veces, y ese impulso por atender, es decir, a todos. Ah. Y evidentemente quizá... Sí, yo creo que hay muchas cosas, ella lo dice, no hay misterio, ella no es una persona que le guste la parábola o el misterio como le gustaba a Perón, no es una persona que filosóficamente haga uso de la parábola, sino que más bien es muy concreta, como bien dice Browick, atiende a los sectores populares con menos experiencia política y es consciente de esto. Entonces ella dice claramente que una de las cosas fundamentales es haber padecido todo lo que la gente que la iba a ver estaba padeciendo, ¿no? Y lo dice muy crudamente en La razón de mi vida, que si bien no lo escribe, lo dicta, o sea, son pensamientos de Evita, ¿no? Cuando dice que los ricos piensan que los pobres no tienen corazón porque se les muere un hijo y por ahí no lloran, ¿no? Entonces, ¿qué implica la muerte de un hijo para una persona que se le han muerto 5, se le han muerto 4, ¿no? Por la desgracia, por el hambre, la victimización, ¿no? La calificación de culpable a una persona que es víctima. Cuando una persona cercana a la fundación estaban en el Chaco, le dice, mirá cómo está, todo desdentado, mal vestido, mirá cómo... Entonces le dice, ¿y él tiene la culpa por eso? Le dice Evita, ¿no? Bueno, al lado lo recontraputea y lo echa, ¿no? Pero quiero decir, esta cosa que parece tan natural sigue en nuestro país, que la víctima tiene la culpa, ¿no? Mirá cómo está todo desdentado, qué ignorante, ¿no? Bueno, como si esa persona tuviera la culpa de eso, ¿sí? De no haber podido estudiar, de no poderse vestir bien, de todo lo que le pasa. Todavía esa descalificación sigue siendo gente mal trazada, ¿no? Se dice, como si esa persona quisiera ir mal vestida, sin diente, y una sabiduría que tenía que ver con lo popular. Hay una anécdota que me contaba la señora de Guardo, que era su secretaria, que la acompañaba a todos lados, y ella era una mujer que venía de la oligarquía, ¿no?
Entonces, después de recorrer muchas villas y andar por el país, le dice, si usted se da cuenta, señora, que los pobres tienen muy buena vista porque no usan anteojos. Y Evita le dice, no, lo que no tienen los pobres son oftalmólogos. Y empezaban a aparecer pobres con anteojos, muchos. Y fíjate la sencillez. Ella me dijo, me dio 2 años de cátedra con esa frasecita, nada más, ¿no? Así que además de todo lo que pudo aprender, tenía el conocimiento que algunos llaman resentimiento, ¿sí? Resentimiento, que es una palabra que a la vez es denuncia a quien la dice, ¿no? Porque alguien que se resiente, resentirse, es alguien que te viene doliendo el alma desde que sos así chiquitito, ¿no? De cuando le hacían pasar al frente para darle un paquete de ropa usada, como ella cuenta, ¿no? Y ella dice la perversión de las señoras de la sociedad que nos daban pasando al frente, delante de todo el colegio, el guardapolvo usado que íbamos a usar. Entonces, ¿hay un resentimiento? Sí, claro, ¿cómo no va a haber resentimiento? Por supuesto que sí. Y también hay un recordar, ¿no? O sea, volver a pasar por el corazón todas esas circunstancias de la vida. Recordar para no repetir. Bueno, y ella, termino con esto, ¿no? Para que vean el nivel filosófico de Evita en su cosa básica, como dicen algunos, ¿no? Que una mujer básica, sin instrucción, como si eso fuera una descalificación, y insisto, como si hubiera tenido la culpa de haber podido ir hasta 5º o 6º grado nada más, ¿no? Cuando ella habla de un concepto extraordinario, que uno podría pensar que es un texto de Galeano, pero es de ella. Ella dice, cuando éramos chicos y íbamos con mi mamá a la intendencia a pedir colchones, a pedir frazadas, porque nos moríamos de frío, nos moríamos de hambre, pasaban los funcionarios por al lado. Entonces yo le dije a mi mamá, nosotros somos invisibles, ¿no? Y entonces quedó, y ella lo usó mucho discurso, el hacer visible a los invisibles, los que no existían en Argentina, y no existían en términos estadísticos. La Argentina de 1943 estaba preparada para que consuma la mitad de la población. Cuando empezaron a consumir los grasitas, los cabecitas negras, empezaron a consumir leche, pan, no alcanzaba. No alcanzaba porque la Argentina estaba formateada para que consuma casi la mitad de la población. Entonces los invisibles eran invisibles en mucho más de un sentido. Así que fíjense qué interesante esta metáfora de esta mujer ignorante, bruta, todo lo que se decía de Evita, ¿no? Esta forma de ver lo social de Eva, ¿la acercaba, se la llevaba a Perón o Perón tendría la misma ideología? No, yo lo que la acercaba a Perón, y Perón tenía una conciencia muy clara de qué estaba pasando. Perón provenía de una generación de militares que habían tenido toda una literatura médica, por ejemplo, que fue determinante en el nacimiento del GOU y todo eso, que eran los médicos militares de los años 30, que veían cómo rechazaban a la mitad de la población masculina por desnutrición, por enfermedades endémicas, llamadas sociales, absolutamente evitables, y que produjeron una literatura muy interesante, de la cual Perón luego exhibe en sus trabajos algunas citas de cómo influyó esta cuestión. Y por otra parte, el ejército era un organismo de presencia nacional, o sea que los militares sabían la situación social real del país. Había algunos que les importaba muy poco y otros que les empezó a importar. Este es el caso de Perón. Pero es indudable que Perón está al lado de Evita y que Evita hizo lo que hizo porque Perón la apoyó. También para evitar hablar del evitismo, ¿no? Como si hubiera un autonomismo de Evita, que Evita se cortó sola e hizo todo lo que hizo sola. La ley de voto femenino la anuncia Perón antes de Evita en la campaña electoral del 46, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ni sacarle mérito ni agregarle lo que no le corresponde. Y digo, era una dupla, cada una cumpliendo su función. Evita, por supuesto, con una llegada y un carisma que Perón no tenía para con la gente, y Perón con un carisma de conductor que lo ponía en otro plano, de vínculo afectivo, ¿sí? Perón era el jefe y Evita era la santa, la madre, bueno, lo que ustedes quieran, lo que cada uno, o la yegua o lo que sea, depende de los casos. Pero el vínculo era un vínculo mucho más carnal, mucho más sensible con ella, ¿no? Y esto estaba claro también. ¿Pudo Sí. haber jugado en contra del temperamento de Evita para ser vicepresidenta de la nación? Seguramente. Hay un libro de Lori Sanata, que
un historiador italiano antiperonista, pero muy interesante lo que escribe, donde dice que ese evitismo a Perón lo sacó un poco, ¿no? Como que estaba llevando las cosas a un extremo y la estaba haciendo pelear, o lo llevaba a pelearse con sectores con los que no quería pelearse. Por ejemplo, la Iglesia, por ejemplo, el Ejército, por ejemplo, a ciertos sectores del poder económico, ¿no? Él habla así claramente, él afirma que hubo un evitismo, no el famoso evitismo de los 70, ¿no? Sino el evitismo durante, que tiene su razón de ser, porque si vos ves el armado político que hace Evita es muy fuerte. La Secretaría de la Presidencia, varios ministerios, bueno, todo lo que implicaba la fundación, ¿no? O sea, no era chiste, era el poder real que tenía Evita dentro del gobierno, ¿no? Así que... Perdón, sí. La parte en la película, recuerdo, cuando Evita le dice que había comprado armas para abastecer a la gente de la CGT. Sí. ¿Vos qué consideras? ¿Que Perón lo hizo por una cuestión de ego, para mantener el poder él, o de pronto porque tenía cierta amistad, digamos, con los militares, que por ahí ella veía con mayor posibilidad que los militares dieran un golpe de Estado que él? Sí, es un tema muy, muy complejo, totalmente probado, que se compraron las armas al príncipe Bernardo de Holanda, 5.000 pistolas ametralladoras. Por supuesto, Perón tiene la información de los servicios y las armas nunca llegan a la CGT, sino que van directamente a unidades de gendarmería y al batallón Esteban de Luca, que estaba por Parque Patricio, ¿no? Cerca de la cancha Huracán. Bueno, de manera tal que lo que sí hace Evita es crear las milicias, ¿no? Que se crean en La Pampa y en Chaco, donde se entrenan y son mixtas por sindicatos. Pero Perón desautoriza esa idea. Perón tiene una frase muy militar, que es fácil armar a los obreros, difícil es desarmarlos, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión que tiene su lógica también, ¿no? Sí, bueno, hay que después hacerte cargo, ¿no? de las milicias populares, siendo él militar, respondiendo a la corporación militar, que era un apoyo fundamental para que ese gobierno pudiera seguir adelante, ¿no? Y Evita, una de las discusiones más fuertes, según el padre Benítez, a quien tuve la suerte de entrevistar, que tuvieron Evita y Perón, fue en torno a qué hacer con los sublevados del 51, Lanusse, Menéndez, a los que Evita no proponía, sino que estaba porque él había decretado la ley marcial, o sea, cumplir la ley marcial de fusilarlo. Y Evita le insiste que la cumpla, ¿no? Perón dice que no, y bueno, después vendrá lo que vendrá, el golpe, digamos. Tampoco estoy diciendo que... Lástima que no lo fusiló, no estoy diciendo eso, pero quiero decir, la verdad que legalmente los podría haber fusilado. Legalmente los podría haber fusilado. Pero bueno, legalmente, políticamente los podría haber fusilado, el ejército se hubiera bancado, eso, digo, ¿no? Acá no nos manejemos con lo que las hormonas, digamos, ¿no? En historia y en política, es decir, como poder podría, pero no era un tipo que no nos olvidemos que la cátedra que daba en la Escuela Superior de Guerra era estrategia, ¿no? Así que de estrategia sabía un poquito. Y no sé si el país daba para andar fusilando generales en actividad, ¿no? O capitán. Lanusse es el mismo capitán Lanusse que después dice, me voy a tener que tragar el sapo y a ver si le da el cuero. El cuero para venir. Y no solo le dio el cuero. Un tipo súper interesante. Yo lo entrevisté a Lanusse, un tipo súper interesante. Probablemente de los militares más inteligentes que dio el ejército, junto a Perón y junto a Justo. Tipo realmente un cuadro, ¿no? Un cuadro importante del ejército, muy político. Tipo que soñaba con ser presidente constitucional, por supuesto sabía que no le daba el piné, pero un tipo que era simpático además, ¿no? Porque era totalmente gorila, aparte se había comido 3 años en Río Gallego, o sea que muchos no lo podía querer, pero y decía que él empezó a entender muy tardíamente lo que era el peronismo, en su complejidad, cuando asume como presidente, convoca a la CGT y le dice a Rucci y a los delegados, a Lorenzo Miguel, a 62, toda la plana mayor, dice, bueno, señores, ¿ustedes qué pretenden? Esperando que le digan un aumento salarial, las paritarias, que nos devuelva el cadáver de la señora, le dicen. Entonces dice, bueno, ya está, ahí está. Evidentemente la cosa era más complicada, ¿no? Y la señora, que para él era
un ser execrable que había quedado en el olvido, y que ya basta con la señora, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante esa observación de este tipo, ¿no? Que era el único que sabía dónde estaba, junto con Aramburu, dónde estaba el cadáver de Evita, porque él es el que hace el operativo de la Orden de San Pablo, ¿no? Para sacar el cadáver del país. Así que... Él la enterró en Milán. Él no la tierra, él es el que habilita el contacto con la Orden de San Pablo a través de su confesor, para que se la tierre con el nombre de María Maggi de Magistris. Exactamente. Pero él es una pieza clave, era de los 3 personas que sabían dónde estaba enterrada Evita con certeza en el país. El otro era el coronel Cabanillas y el otro era Aramburu. Cabanillas es el que enloqueció, ¿no? No, el que enloqueció era Morikenin, que es el secuestrador. Y el que la veía es Arandía. No, bueno, pues estaban todos medio chapita, pero el que estaba más loco era Arandía. Bueno, Morikenin estaba con un trastorno mental donde sí tenía cuestiones muy perversas con Evita, locuras, pero Arandía es el que la lleva a su casa. Y la mujer la entrevistamos para un documental para la RAI, una cosa increíble porque la mujer, estaba la mujer y la hija, porque la hija quería salir en cámara. Entonces hubo que entrevistar a la señora con la nena al lado, la nena de 30 años. Y entonces la madre hablaba y la chica la interrumpía. Entonces la tipa empezaba a decir, bueno, mi marido trajo sí, esta es la mujer de Morikenin, perdón, la mujer de Morikenin. Trajo el cadáver a casa, qué sé yo, y la chica la interrumpe y dice, lo que pasa es que mamá estaba celosa de Evita, una cosa pero bizarra, ya, bueno. Así que había locura. Y el otro, Arandía, que es el que vos te referís, era un mayor de inteligencia del Servicio Naval de Inteligencia, que la lleva a su casa, soñaba con Evita, se despierta la noche entre sueños, ve pasar una sombra de una mujer con un camisón, vacía el cargador y mata a su mujer embarazada. Esto es efectivamente así, sí, exactamente. Ese era el mayor Arandía. Y ese es un hecho determinante para que el cadáver sea sacado finalmente del país, y ahí sí interviene la NUCE y toda esta historia. Sí, perdón. Yo quería preguntar, ¿por qué después de la experiencia del peronismo, junto con la oposición, no se pudo consolidar un verdadero Estado de Derecho? Creo que hoy sigue pasando un poco eso, que es el peronismo, digamos, o nada. Pregunta muy compleja, muy interesante, muy compleja. Yo creo que el peronismo no tenía, dentro de todo lo que hizo, tenía un déficit importante en torno a lo que era el concepto de ciudadanía, ¿no? La participación política en el peronismo básicamente provenía de la afiliación sindical, ¿no? Entonces, si vamos a los términos teóricos formales, el peronismo no era tan republicano como era el radicalismo, por ejemplo, en términos formales, ¿no? Siempre en términos formales. De manera tal que la idea de democracia no era una palabra que estuviera muy presente, a pesar de que el periódico llamaba democracia, por ejemplo, pero no era una idea muy presente en el sentido que entendemos la democracia representativa burguesa formal, ¿no? Entonces esa construcción de lo que es una república, una ciudadanía, los derechos, era algo que todavía no terminaba de cuajar. Es un tema para discutir largo y te doy un título nada más, pero me parece que también es interesante. Además que veníamos de un absoluto no ejercicio de la ciudadanía, veníamos de la década infame con fraude, con ninguneo, con partidos políticos altamente corruptos. Recordemos el Partido Radical, que hace su sede central con la coima de la CADE, ¿no? Digo, para ubicarnos de qué estamos hablando. Porque acá Carmelita Descalza no había ninguna, ¿no? Digo, la política argentina, ¿sí? Pero aparte, también es cierto que los finales del peronismo se coinciden con periodos de construcción total de la política, en la cual la Unión Democrática desconstruía la política. Exactamente. Y en el tiempo que Isabel firmaba el decreto del operativo de independencia, Balbín salía por los diarios apoyando al mismo operativo. Sí. Había una desconstrucción política Totalmente. global. Sí, sí. Sí, muy interesante lo que decís. Efectivamente. Bueno, y en realidad podemos ir para atrás, porque lo que vos dijiste de la Unión Democrática es del 45, o sea que la deconstrucción política llegaba al punto tal que el principal referente de la campaña electoral, el embajador norteamericano. Si eso no es deconstruir la política, lo mismo ocurre en el 55, pero la deconstruyen tanto que arman un engendro que nace muerto, ¿no? Como es la alianza que lleva al poder a Lonardi, ¿no es cierto? O a Aramburu, donde lo único que tienen en común es el odio a Perón y no pueden convivir. Como ahora también, Felipe, Bueno. se arman alianzas por odio a Cristina.
Bueno, esto es una cosa histórica en el país. Sí. Estamos en tiempo, ¿no? Una más, esta y nos vamos. Sí. Es más opinión, si realmente Evita no sabía su diagnóstico y quién operó su operación. Eso lo sabemos relativamente, ¿no? A Evita yo creo que Evita sabía, porque una mujer muy inteligente. Y además, bueno, hay ciertos síntomas que son bastante inconfundibles. Creo que se la engañó al principio, un poquito de tiempo, y después ya... Porque la confianza entre la pareja... Sí, además ella tuvo un hombre realmente extraordinario al lado, que fue su médico, el doctor Albertelli. Una historia muy linda de un médico socialista, antiperonista, que fue su médico, que escribió un libro muy hermoso, llamado Los 100 días con Evita, donde cuenta esta relación, donde ninguno de los dos renunció a sus ideas, él seguía siendo socialista, le seguía criticando cosas, pero llegó a admirarla profundamente como persona, y seguramente yo creo que el doctor Albertelli habría tenido algún diálogo sincero con ella, y bueno, yo creo que sí, por supuesto, ya en los últimos meses no tenía duda de que se moría y por qué se moría, ¿no? Pero al principio sí. El tema de mantener con el doctor Albertelli. No, y la persona que se pudo operar. Pac, el doctor Pac. Claro, pero supuestamente ella no sabía. Sí, inclusive se la engaña y hay un hecho equívoco, ¿no?, de la historia, que es darle la medalla de justicialista al doctor Finocchieto, que no participa en la operación, ¿no es cierto? Para mentirle a ella. Los argumentos que da Paul, que es un poco el que manejaba ese tipo de cosas, es que Evita no iba a soportar que la operara un norteamericano, y la segunda, que estaba claro que la operaban por tema de cáncer, ¿no? Así que bueno, pero en fin. Y lo último que me gustaría sí desestimar completamente antes de partir es el tema de la lobotomía. Eso no existió bajo ningún punto de vista, está absolutamente corroborado por los médicos y por la enfermera María Eugenia Álvarez, que estuvo con ella todo el tiempo hasta último momento, vivía en la residencia y no vio ninguna operación ni ningún intento de ese tipo, y si lo hubiera visto no tendría ningún problema en decirlo, ¿no? Así que es una calumnia que tiene como objetivo básicamente desestimar los últimos meses de Evita, donde escribe su libro más furioso, más rabioso, más enrayé, digamos, en términos de la Revolución Francesa, que fue mi testimonio, ¿no? Mi mensaje, que es un libro testimonial, escrito sí por ella, absolutamente por ella, muy duro con el poder económico, los militares, la iglesia y demás. Entonces la idea es que si ella estaba con una lobotomía no podía haberlo escrito, ¿no? Entre otras cosas, lo que dijo, lo que hizo, aunque hay bastante ignorancia en el tema, como muy bien dice mi amigo el doctor López Rossetti, que estudió mucho el tema. La lobotomía no anula totalmente el raciocinio, sino que anula algunas cuestiones, ¿no? Así que hubiera podido tener sensibilidad y podía haber tenido cierta racionalidad, pero a lo que se apunta con esta última movida es a eso, ¿no? La podrían dejar tranquila a esta altura, la verdad. Ya le hicieron demasiado daño, le han hecho, ¿no? Pero bueno, ven cómo son insaciables. El 22 de agosto, sí. Este momento en el que vimos en el cine, ¿ella ya sabía que estaba enferma? Sí, sabía que estaba enferma. Sí. No No sabía probablemente que tenía cáncer, pero sabía que estaba enferma. Sí, absolutamente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un mes. Gracias.